Bueno, señores, les decía que, bueno, ayer era domingo, los bancos no operan básicamente, pero la prensa nos trae tasa del dólar este domingo 19 de octubre, o sea, el día de ayer. El Banco de Reservas lo tenía en su página oficial a 63,90. El Banco Popular en 64,5. 64,05 para la venta. BHD igual, 64,05. Y hasta el propio Banco Central, que recoge la tasa promedio, lo tenía en 63,98,77. 63, casi 99. 64. La tasa de compra del Banco Central muestra 4% de depreciación acumulada. Y la de venta, esa que estamos viendo, 63,98, 4,2% desde el 17, al corte del 17. Miren, el Banco Central intervino el mercado de divisas en abril, cuando llegó a 64. E inyectó 450 millones de dólares, me parece que fueron. Logró bajar el tipo de cambio, la tasa, la prima del dólar, como decimos nosotros. En economía, los finanzas decimos el tipo de cambio. Sin embargo, después anunció la inyección de 89,000 millones de pesos y liberación del encaje legal y las facilidades de crédito rápido y 17,000 que no se habían vencido y 35,000 del encaje legal. ¿Recuerdan todos esos números? Obviamente, si se inyecta dinero al mercado, cuando vendiste divisas, recogiste dinero porque tienes que pagar en pesos. Pagas a 60, a 64 que estaba, inyecto 400 y eso bajó a 59. Y se mantuvo, pero metiste todo ese dinero de nuevo en circulación, a lo que Jaime Aristi, mi profesor de política monetaria, cuando yo hacía la maestría hace mucho tiempo atrás, Jaime, que nos peleábamos muchísimo, pero esto era por asuntos eléctricos. Yo respeto a Andy, a Jaime, a Héctor Guiliani, todos esos economistas, Van Hor, Daniel Toribio, el doctor Siriaco, Medina, el de la INTEC, todos, ¿no? ¿Verdad? Etcétera. Dice el zigzagueo de las políticas monetarias, porque es que si por un lado inyectas, haces una política contracíclica como la que ahora está proponiendo Magín, en la parte del gasto y en la parte de bajar la tasa de interés, del abaratamiento del costo del dinero e inyectar una política expansiva monetaria, ese dinero sale a buscar productos y demandas, y muchos de los productos, uno de los productos que busca es el dólar. Es un bien, bueno, de atesoramiento. Entonces se disparó el dólar hasta los otros días y el presidente, que se metió en 64, y el Banco Central salió con un reglamento que hasta 10,000 dólares todo el mundo tenía que explicar, y las casas de cambio y un sinnúmero de cosas. Yo no recuerdo, no supe, no he visto el reporte de si se inyectaron dólares al mercado. Pero bajó de nuevo. Estaba el Fondo Monetario aquí para esa semana, ¿ustedes recuerdan? Y el dólar bajó de 64, que había picado de nuevo, bajó, no había llegado aquella vez, sí, en esta sí llegó a 64, bajó 61 y estaba por ahí. El presidente en una semanal, un lunes como hoy, dijo, no, que eso estaba contemplado en el presupuesto. Y yo dije, no, 61,19 y 63,40 y algo era para el año que viene, para el 26, y estábamos en agosto, me parece que fue. Bueno, pero nada. El banco intervino, bajó de nuevo. Y ya yo les he visto, todos los días vemos aquí cómo ha ido subiendo. Está en 64 de nuevo. ¿Qué va a hacer el Banco Central? La magia de Valdés Albizu en el Banco Central parece que se le ha acabado los polvos mágicos, porque sus políticas monetarias ya se agotaron. Se han agotado. Cada vez que recoge, cada vez que hace una maroma de esas monetarias, están teniendo cada día menos eficacia. No baja la tasa de interés, inyecta recursos, la tasa de interés no baja.
Decían los empresarios los otros días, hasta 20%, gente. Estaba en 14, metió en 15 en lugar de bajar, porque si tú bajas la tasa de política monetaria, pero entonces los otros días la Reserva Federal bajó a 0.25 y el Banco Central de aquí bajó 0.25. Yo discutía, le decía, no discutía, hablaba con un economista amigo mío, le decía, yo creo que el Banco Central la va a mantener para que se ensanchara el gap, pero bajó también, porque es que el Banco Central tiene un trilema, como llamamos. Quiere generar crecimiento económico, mantener la inflación controlada, y esas dos cosas son por lo general contrarias, van en vía contraria. Tú tratas de hacer un óptimo, pero entonces tienes la tasa de cambio. Entonces no puedes querer mantener todos esos tres componentes controlados, y eso es lo que le pasa al Banco Central. Aquí está en 64, vamos a ver qué dice el presidente hoy en la semanal, si repite lo mismo de aquella vez, pero la realidad es que el dólar no ha parado de subir y está, como vemos, en 64. A nivel internacional, es más, aquí se hicieron ajustes a la baja del tipo de cambio, porque está el dólar depreciado a nivel internacional, pero miren a ustedes, nada más una muestra de si el dólar está depreciado es que el gold, el oro, está en 4.286 dólares la onza Troy. Cuando el dólar está fuerte, todo esto baja. El oro nunca había llegado a 4.286 ahora mismo en tiempo real, y el petróleo en 56,59. Cayó 1.51 y la semana pasada cayó mucho más, 56 dólares el barril. Una misa de salud para el gobierno que mantuvo fijo el tipo de el subsidio como 128 millones, una chilata en términos de lo que a veces se ha tenido que pagar. Entonces usted ve que cada día que pasa, la política monetaria, los mecanismos de contracción de la economía, de expansión, tienen menos eficacia, porque el gobierno, el Banco Central ha cogido para sí la falta de inversión del gobierno con anabólicos monetarios, por otro lado, y eso ya no resulta, en algún momento resultó. Por ejemplo, ¿qué dice el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES? Dice, salieron diciendo de que va a crecer 3%, el FMI que estaba aquí dice, para que el producto, yo le dije, no, pero ¿de cuánto tiene que ser el crecimiento en estos 3 meses que faltan? No vamos a llegar. Para que el PIB crezca 3%, el último cuatrimestre, que ya estamos, debe crecer promedio 4%. Dice, si en los primeros 8 meses se ha exhibido un crecimiento de 2.3, para crecer a 3%, esas 7 décimas que la vamos a dividir entre 12, tiene que crecerse en estos 3 meses, ya usted sabe cuánto, 4 promedio por lo menos. Dice, es difícil que el Producto Interno Bruto termine con un incremento de 3, como han dicho los funcionarios del gobierno y organismos internacionales. Dice Collado Di Franco, el director ejecutivo, que hasta el mismo Magín ha estimado que va a estar entre 2.5 y 3, pero quizás más de cercano de los 2 puntos y pico, 2.5. Por lo menos 4%, ya eso lo hemos dicho, como él señala, porque tú tienes que, en estos 3 meses, ¿ves? Octubre, ya se acabó. ¿Cuánto crecimos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre? En estos 3 meses habría que crecer por lo menos 4%, lo divides entre 3, te da 3. Y si se lo sumas a todo al 2.3 y lo divide entre 12, al final no te va a dar ese monto. Dice que, y él recuerda esto, en el 2023, a lo que yo le estaba hablando hace un momentito, en el 23 las autoridades inyectaron un 3% del Producto Interno Bruto en facilidades monetarias. En el 23 veníamos de la pandemia, estamos recuperando la economía y con eso crecimos 5% en el 23. Eso tuvo un empuje que la llevó a crecer 2.3 en ese año. En el 24, 22 fue la pandemia, 24, todavía había efecto de esa inyección de dinero que metimos a la economía, de esa liberalización de recursos. Eso fue en el 23. Y se aplicaron medidas monetarias adicionales de 3.5%, más que el 3% que se inyectó en el 23,
en el 24, 3.5% del producto, más lo que quedaba rezagado en caja del año anterior. Y por eso la economía creció 5. Él dice que en el 23 creció 2.3, pero como había caído tanto para el 22, el efecto rebote significó un crecimiento importante. La economía creció 5%, pero se comparaba con el 2.5 del 23. Muy bien, pero con todos esos cuartos que metimos. Repito, en el 23 se inyectaron 3% del Producto Interno Bruto. Un viaje cuarto. Y en el 24 se inyectaron 3.5 adicionales en expansión monetaria. Por eso es que el dólar anda por ahí. Y entonces cuando se te dispara el dólar, entonces tienes que salir a vender divisas, reservas que tú tenías 16.000 millones y empezaste a recoger. Cuando vendes 4.000 millones de dólares, 6 por 4, 24, tienes que recoger 240.000 millones de pesos. Recogerlo. Entonces se te estanca la economía. El sector privado, que es lo único que está creciendo, no puede invertir porque ¿quién va a salir a buscar un préstamo a esa tasa de interés? Pero no está creciendo porque el gobierno es que no está invirtiendo en gasto de capital y en construcción, con su efecto multiplicador, que si invierto 1, me genera 1.5. Entonces, dice, cuando esta economía estaba creciendo a un ritmo acostumbrado, el crédito crecía entre 12 y 14%. El crédito que acaba de publicar la Superintendencia de Bancos, lo vimos en estos días pasados, el crecimiento fue de 9.1. 9.1. Fíjense ustedes, porque ¿quién va a salir a buscar préstamos para hacer qué con una tasa así prohibitiva? ¿Cómo me lanzo yo a emprender? Se está viendo un agotamiento. Mira aquí. Se está viendo un agotamiento desde el punto de vista de estimular la economía con medidas monetarias. Lo que yo le acababa de decir. Cada día que pasa, yo lo había leído en la semana, no sé dónde quién, cada día que pasa las medidas monetarias son cada vez menos eficaces. Cuando la economía crece a esos niveles potenciales del 5, el crédito crece entre 12 y 14%. Ahora mismo está menos de 2 dígitos, 9%. Y eso es lo que pasa. Se necesitan más y más estímulos. Esto es casi, ¿usted sabe qué? Anda por ahí mantequilla de nuevo. Eso es casi un esquema Ponzi. De más y más inyecto y más líos se me generan. Y mientras más líos se me generan, entonces tengo que volver a hacer magia y cosas raras. Pero no es por sanidad de la economía. Se está viendo un agotamiento desde el punto de vista de estimular la economía con medidas monetarias. Se agotaron, hay que hacer otras cosas para ver cómo le damos competitividad a esta economía. Y como le decía ahorita, entonces pasamos un código laboral que debe ir a la informalidad y nada de nada. Entonces estamos pensando en va a llover y en que la pava sigue poniendo donde ponía y la pava ya no pone donde ponía. Una pausa, esto es Economía y Mercado.